desde luego el conflicto podría ser tremendo, pero tremendo. Por terminar este aspecto, busca Rusia, Irán y Arabia Saudí. ¿Tienen cositas en común a ese otro lado del muro de acero, del telón de acero que comentaba Adrián? Pero tienen también muchas cositas en contra y entre otras es que ni siquiera son o no están teniendo la capacidad de ponerse de acuerdo, por ejemplo, dentro de la OPEP Plus, con el asunto de los recortes de petróleo. Hay quien los aplica, quien no. Hoy ha dicho, creo que era Novak, desde Rusia, que sí que estaban ya aplicando los suyos. Arabia Saudí está particularmente enfadada con todo este asunto, porque, bueno, siendo, iba a decir uno de los mayores, el mayor productor de la OPEP Plus, claro, dice, nosotros sí tenemos esa capacidad de hacer ese recorte, la tiene Rusia, pero en particular hay aliados de Rusia, y de esto se han quejado varias veces, como Nigeria o Angola, que no hacen ese recorte. Allí hay ciertas desavenencias. Entiendo que lo que busca Vladimir Putin con encuentros como el de mañana es limar esas asperezas, intentar precisamente que el entorno geopolítico en ese lado le sea más favorable. Sí, intervengo yo. Yo creo que sí. Yo creo que lo que estamos es ante una nueva carta en una hoja de negociación. Quiero decir, Irán está diciendo, vale, yo estoy dispuesto a reducirlo, pero ¿tú qué me das? ¿No? O sea, que creo que realmente, incluso entre los aliados, es bastante frecuente en diplomacia sentarse y negociar los intereses cruzados que tienen. También Rusia necesita de Irán para determinados tipos de armamento que le facilita y le permite concentrarse en otros a Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues yo creo que va a ser una negociación, pero el interés de fondo por crear una zona de influencia entre esos países que señalaba Pedro en la zona, pues es determinante. Llegar a un acuerdo, no me cabe ninguna duda, nunca va a haber no creo que haya está muy lejos de una ruptura o de un problema diplomático serio, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que tienen muchos temas que analizar, efectivamente, ¿no? Porque está este tema de la OPEP Plus, está el tema del próximo ingreso de estos dos países al bloque de los BRICS, ¿no? Que no nos olvidemos que ahora la responsabilidad a partir de ahora la va a tener Rusia de gestionar este bloque durante los próximos meses. Y hay otro tema estratégico clave que es lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿no? Un conflicto entre Israel y Palestina o Israel-Gaza, ¿no? Vamos a ver, desde este último punto de vista, la coordinación de actuaciones entre Arabia Saudita y Irán es absolutamente fundamental. Y este es uno de los grandes pasos adelante que se han dado en los últimos años y en buena parte gracias precisamente a la interlocución primero de Rusia y luego de China. Es decir, que han poco a poco conseguido ir aproximando posiciones en los que eran los dos grandes enemigos históricos del Islam, ¿no? Y esto es algo tremendamente importante, el conseguir simplemente que empezar a negociar, a ponerse de acuerdo en determinados temas, que los dos dieran el paso de entrada en los BRICS. Esto ha cambiado ya en sí mismo radicalmente el Oriente Medio y podemos decir que también el mundo musulmán, ¿no? Vamos a ver qué pasa con respecto a la crisis entre Israel y Gaza, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que han hablado o hasta dónde han llegado los países musulmanes entre sí a la hora de ponerse de acuerdo con respecto a lo que hay que hacer. Está claro que las estrategias o las posiciones de principio son muy distintas respecto a la urgencia de hacer algo, si tienen posiciones más o menos agresivas o más o menos dispuestas a la intervención, pero está claro que ha habido dentro del mundo musulmán en conjunto una voluntad de cohesionar, de consensuar posiciones, y de alguna forma de ir todos en común dando pasos en la dirección en la que sea necesario, ¿no? Esto significa empujar a los que no tienen ganas de hacer nada, que son unos cuantos países en los que los gobiernos, no tanto la población, pero los gobiernos están muy alineados con, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Pero también el de frenar posiciones de los países que quizás estaban con más ganas de intervenir. Yo creo que es muy posible que gestionar desde fuera, desde potencias como Rusia o como China, el que esos procesos se desarrollen de forma coherente y firme, pero a la vez dando pasos adelante, yo creo que es esencial. No sé si quiere añadir algo, Pedro.
Sí, desde mi punto de vista, en el caso de Arabia Saudí y Rusia hay un evidente interés en la colaboración en la fórmula de OPEC+, como muy bien señalaba ahora Adrián. Para Rusia y para Arabia Saudí es importantísimo mantener unos precios del petróleo en los niveles que les benefician a los dos países. Es decir, el ingreso en estos momentos de los hidrocarburos para Rusia es muy importante para mantener todo el esfuerzo de la operación militar especial, donde se está aumentando el esfuerzo en el presupuesto, en la asignación al tema de defensa y al tema militar de una manera exponencial. Por lo tanto, es crítico mantener unos precios del petróleo altos. En el caso de Arabia Saudí, 3/4 de lo mismo, es decir, están haciendo un proceso de diversificación económica en lo que llaman ellos la Agenda 2030 y, por lo tanto, para financiar toda esa descarbonización y la sustitución del modelo económico basado en los hidrocarburos en otras actividades económicas, necesitan ingentes cantidades de dinero, que en otra cosa no es otra cosa que mantener los precios de los hidrocarburos altos, en torno al mínimo de $90 el barril de petróleo. Por lo tanto, ahí la colaboración entre los dos grandes actores de la OPEC+, Rusia y Arabia Saudí, es manifiesta. Por otra parte, también es lo que comentaba, Irán es un tradicional gran aliado de Rusia desde hace muchas décadas en muchos aspectos. Ahora hay una agenda mucho más importante incluso que hace unos años atrás. Por un lado está la cooperación militar. Irán está ayudando militarmente en estos momentos a la Federación Rusa en el suministro de equipamientos para la operación militar especial. Por otra parte, Rusia ha sustituido a Irán como el país más sancionado del mundo, por lo tanto, aquí hay una comunión de intereses. Los dos son países altamente sancionados por el mundo occidental y, por lo tanto, necesitan estrechar su colaboración para revertir los efectos de las sanciones. En tercer lugar, Irán es un gran proveedor también de petróleo a mercados como el indio, especialmente al chino, que en este momento son los grandes compradores del petróleo ruso. Por lo tanto, ahí hay una agenda muy importante y facilita, a diferencia de lo que pasaba antes en la política regional del Oriente Medio, donde los Estados Unidos eran el gran aliado de Arabia Saudí, pero a su vez eran el gran enemigo de Irán. Ahora nos damos la circunstancia de que tanto Rusia como China tienen una estrechísima relación con Irán, pero a la vez también tienen una estrechísima relación con Arabia Saudí. Esto ha ayudado a propiciar un entendimiento que no parecía para nada, nadie vaticinaba hace escasas fechas, entre Irán y Arabia Saudí en materia de cooperación dentro del ámbito del Oriente Medio, y en estos momentos el Oriente Medio está en el foco de la atención geopolítica a nivel mundial por lo que está pasando en Gaza y por una posible repercusión en el ámbito regional a otros países como puede ser Siria, Irak o el mismo Líbano de la crisis de Gaza. Por lo tanto, también hay una agenda muy estrecha y es muy pertinente todo este diálogo político entre Rusia y los saudíes y los iraníes. Sí, yo quería apuntar dos detalles más a esta reflexión que comparto totalmente. El primero es que, como diría Shakespeare, estamos ante el invierno del descontento, con lo cual ya Alemania tiene medio metro de nieve en todas partes, necesita el petróleo ruso, pero vamos, ya, de manera inmediata, ¿no? Con lo cual las posturas europeas van a ser más flexibles, porque ya están tocando a sus ciudadanos. En segundo lugar, estamos hablando de la temporada alta, es invierno, o sea, bajar los precios en un momento en donde realmente, esto es como cuando te vas de vacaciones y sube la gasolina, pues Rusia ha descubierto el mismo sistema, es decir, vamos a ver, es que ahora toca mantener los precios altos. Con lo cual, incluso más allá de lo geopolítico, desde un punto de vista pura y sencillamente económico, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y si tiene la fuerza para hacerlo y la voluntad de hacerlo, lo hará. Con lo cual, yo creo que esos dos datos son significativos. Vamos